Buenos días, compañeros y docentes. Queremos abordar las tendencias y tensiones en educación colombiana. Para ello, se hablará sobre diálogo intercultural, mostrando que Colombia es una sociedad que reconoce su composición multicultural, expresado en el artículo 7 de la Constitución Política de 1991. El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. Esto significa que existen en su seno múltiples identidades construidas desde el ámbito y la influencia de la cultura que genera diferentes miradas acerca de la realidad, la vida, el cuerpo, la salud, la enfermedad y la muerte. El diálogo intercultural se define como el proceso de convivencia en el que las personas, grupos e instituciones con características culturales y posiciones diversas conviven y se relacionan de manera abierta, horizontal, incluyente, respetuosa y sinérgica en un contexto compartido. Un diálogo intercultural son los indígenas. Conforme a la ONU, en nuestro país existe aproximadamente 87 pueblos indígenas, los cuales hablan 64 lenguas amerindias y están distribuidos en 710 resguardos ubicados a lo largo de 27 departamentos del país, representado en un 3,4% del total de la población colombiana, siendo este uno de los más importantes ejemplos del diálogo cultural en nuestro país, porque cada uno de esos 87 pueblos indígenas tienen una cultura diferente y aún así conviven, entre comillas, normal con el resto de la población en Colombia. Muy bien, Marcela. Importante mencionar que cuando no se evidencia ese diálogo en el aula de clases es la tensión. Hay un quiebre. Y es que una de las tensiones en la educación es la memorización mecánica de contenidos, donde el docente es quien deposita información al estudiante, sin darse un proceso dialógico, igualitario y crítico. No es de extrañar, pues, que esta visión siga presentándose en la educación colombiana, y esto genera pasividad, tanto que los estudiantes tendrán que adaptarse al mundo en lugar de transformarlo. Necesario mencionar al pedagogo Paulo Freire, quien era pionero de estas ideas tan revolucionarias. Asimismo, la evaluación estandarizada que no permite mostrar o desarrollar las habilidades que cada estudiante tiene, no es integral, flexible o permanente. En ese sentido, cuando el estudiante reprueba, se frustra porque no alcanza con los criterios de la excelencia, concepto para reflexionar y discutible. Excelencia, entendiendo que la evaluación es un proceso constante y continuo. Por otro lado, se evidencia que la segregación en la educación está vigente, ya sea por la nacionalidad, el sexo, la religión o el estatus social. Por ejemplo, la segregación por sexo. Este tipo de segmentación defiende la educación de los alumnos separándolos por su género. Esta tendencia de origen histórico alimenta estereotipos, afianza el sexismo y hace aumentar los perjuicios sociales existentes en cualquier momento de la vida, hombres y mujeres, niños, niñas, convivimos y trabajamos juntos, sin distinción de sexos. Surge la pregunta, ¿qué sentido tiene entonces segregar en la infancia desde las escuelas? Finalmente, la deserción escolar ha sido tendencia en Colombia, dado que en muchas ocasiones son los propios estudiantes quienes han decidido dejar sus estudios por elementos ajenos a la intervención gubernamental y sus políticas públicas, aunque la realidad es que esto es una consecuencia de la exclusión social porque no se ha garantizado la permanencia de niños y jóvenes en la escuela, aún con los apoyos y programas sociales. Este puede ser un síntoma de un mal que aqueja a varios centros educativos en nuestro país.